encuentros que hacemos mensuales de la comunidad. En esta ocasión, Antonio Adanés, que ya saben que ya lo conocemos porque está todos los jueves con nosotros en meditaciones y además ya nos ha dado a la comunidad otra charla. Antonio Adanés hoy nos va a dar una charla sobre educación emocional. Pueden encontrar en la página bastante material ya de Antonio con respecto a este tema. Y hoy le voy a dar paso a Antonio. Pues muy buenas tardes. Yo encantado de compartir con vosotros, como siempre, y de nuevo hablando de un tema que me apasiona, que es la educación emocional. La educación, esa educación que digamos que falta siempre en todos, en los que hemos ido al colegio, los que hemos ido a la universidad y los que estamos en la escuela de la vida, en el día a día. Mirad, quiero hacer unas cuentas prácticas y, por tanto, es muy importante que tengamos a mano un lapicero y un papel para tomar notas, porque vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Bueno. Temía que se me olvidara eso, comentar esto, y es el motivo de que esté puesta la diapositiva del lápiz con el papel. Bueno, pues la primera práctica comienza ahora. He puesto un gong, como si estuviera sonando, para hacer una pequeña parada. Y entonces lo que vamos a hacer es responder a esta pregunta. ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? Hago una parada y me pregunto, ¿qué estoy sintiendo en estos momentos? Y cuando digo sintiendo, me refiero principalmente a las emociones, porque la palabra sintiendo se puede utilizar tanto para sensaciones corporales como para emociones. Pero bueno, daría lo mismo, no tendría mucha importancia en estos momentos, porque vamos a ir avanzando. Vamos a ir profundizando en esta pregunta que vamos a repetir varias veces a lo largo de la charla. ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? No hace falta que sea muy largo, aunque puede ser con una palabra solamente. Si somos capaces de sintetizarlo con una palabra, mejor. ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? Bueno, pues una manera muy básica de responder, bueno, también podría ser ¿dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? Con esto podemos profundizar un poco más. ¿Dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Hay alguna parte? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? La última pregunta que me está diciendo también podría ser ¿qué estoy necesitando? Bueno, vamos a seguir avanzando. Como la charla va a quedar grabada, si queremos repasarla podemos hacerlo. Mirad, una forma muy básica de responder sería, mira, todos los seres vivos, digamos, tienen dos movimientos. Un movimiento de acercamiento
y un movimiento de huida. Incluso se puede decir que las plantas también. He puesto aquí un ser unicelular porque claramente los seres unicelulares tienen esos dos movimientos de acercamiento y de huida, es decir, acercamiento hacia algo que facilita su supervivencia, alejamiento de aquello que dificulta su supervivencia. Incluso las plantas tienen dos movimientos, un movimiento hacia arriba, hacia el sol, y otro movimiento hacia abajo, ¿vale? Entonces, podríamos decir, para responder a la primera pregunta que estoy sintiendo en estos momentos, si no tenemos muy claro qué es eso que estamos sintiendo, podemos decir que estamos sintiendo una emoción que podríamos calificar en un primer momento como saludable, neutra o insana. Si no somos capaces de profundizar en eso que estamos sintiendo. A lo mejor no somos capaces de ponerle palabras y bueno, simplemente con esa definición sería suficiente. Pues siento algo que yo noto que no me hace bien y no lo sé poner palabras, ¿vale? Pues entonces sería una emoción insana. O siento una emoción agradable, ¿vale? Saludable o neutra. ¿De acuerdo? Esa sería una primera manera de ver cómo nos estamos sintiendo, ¿vale? Este autor, Daniel Goleman, en el año 95 publicó este libro, Inteligencia Emocional. Este libro se convirtió en un bestseller en todo el mundo y fue el libro que dio pie al movimiento tanto de la inteligencia emocional como de la educación emocional. Es cierto que él no fue el creador del concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional fue un concepto creado previamente en los años 80 por unos investigadores americanos, Salovey y Meyer, pero él fue el que lo difundió. Él tiene el mérito de haber sido el difusor del concepto de inteligencia emocional. El libro es un libro súper recomendable, yo he leído varias veces y merece mucho la pena. Y te hace una síntesis de todas las investigaciones sobre la inteligencia emocional que ha habido y también sus aplicaciones. Sus aplicaciones en el mundo, digamos, convencional, en cualquier ámbito y también en el mundo de la escuela, en los colegios, en los programas de educación emocional. Pero es inevitable decir, vale, está muy bien la inteligencia emocional, pero ¿qué es la inteligencia realmente? Cuando hablamos de inteligencia emocional, o sea, hay varios conceptos que están unidos. Educación emocional, inteligencia emocional, inteligencia. Cuando se habla de inteligencia, normalmente se está trabajando con determinados ámbitos. Los test de inteligencia, por lo general, tienen pruebas de tipo matemático, pruebas de tipo lingüístico y pruebas de tipo espacial, ¿de acuerdo? Pues matemático, pues cogemos una serie 2, 4, 6 y te dejan el huequito, ¿cuál es el siguiente? Pues el 8. Entonces te dan varias opciones y tú tienes que completar ahí con el 8. O lingüístico, tú pones gaviota, periquito, jilguero y casa. ¿Cuál es el que está mal de los 4 ítems? Pues casa, porque evidentemente no pertenece a la misma familia de palabras. Y después, con respecto a ítems espaciales, pues a lo mejor pueden poner un palito así, que después se mueve así, y el tercero, y el siguiente, ¿cómo se va a mover? Pues se va a mover así, ¿no? Vale, esas serían pruebas, digamos, la primera prueba sería de este tipo, muy sencilla, y a partir de ahí se va haciendo cada vez más difícil. Mirad, este autor, Steinberg, es un autor americano también, que creó la teoría triárquica de la inteligencia. Él dice que la inteligencia es mucho más que lo que miden los test de inteligencia. Los test de inteligencia miden la inteligencia analítica, que es esto que he estado yo comentando ahora. Es decir, pruebas de lingüísticas, matemáticas, espaciales y bueno, de otro tipo, pero pruebas que se pueden medir. Pero además dice este señor, dice, bueno, hay otras inteligencias que son la inteligencia creativa, es decir, en qué medida uno es capaz de ser creativo en la vida, de ser capaz de
dar nuevas soluciones, de sacar nuevos elementos a partir de lo que hay, y en qué medida uno es capaz de ser práctico en la vida. ¿De acuerdo? Sin embargo, las pruebas de inteligencia no miden ni la inteligencia creativa ni la inteligencia práctica, se limitan a la analítica. Y este otro autor, Gardner, nos dice con la teoría de las inteligencias múltiples que hay 7 u 8 tipos de inteligencias, o incluso más. Él ha desarrollado más. En un principio eran 7, después puso 8. Y tenemos ahí las primeras, la visual, la lingüística, la lógico-matemática, y esas 3 son las que miden los test de inteligencia, las pruebas como las que os he dicho antes, ¿vale? Y hay otro tipo de inteligencia que no son medibles, o que las pruebas de inteligencia no miden hasta ahora. Él dice la kinestesia corporal, que es, por ejemplo, los bailarines tienen ese tipo de inteligencia, los gimnastas son capaces de hacer movimientos que tienen mucha dificultad y tienen, digamos, una inteligencia y una memoria corporal que les ayuda para ser capaz de realizar esos movimientos. Lo mismo con respecto a la inteligencia musical. Y después hay 2, interpersonal e intrapersonal, que son las que tienen que ver precisamente con la inteligencia emocional. La interpersonal es en qué medida yo soy capaz de conocerme a mí mismo, de ver en mi interior y saber qué está pasando. Fijaos, porque aunque parece que es lo más fácil, porque el sujeto que está más cerca de nosotros es nosotros mismos, sin embargo, nosotros somos grandes desconocidos para nosotros mismos. Entonces, por un lado estaría la inteligencia interpersonal y por otro lado la inteligencia intrapersonal. ¿En qué medida somos capaces de relacionarnos con los demás de una manera inteligente, de una manera hábil? ¿En qué medida tenemos buenas habilidades sociales? ¿En qué medida somos capaces de captar las emociones de los demás? ¿En qué medida somos capaces de ser oportunos cuando hacemos una pregunta, cuando hacemos una intervención, cuando llamamos a una puerta? ¿De acuerdo? Pero esos 2 tipos de inteligencia, que es en sí misma la inteligencia emocional, no hay instrumentos, aunque hoy en día ya hay test para medirlo, pero digamos que es una habilidad que se escapa un poco. ¿De dónde viene el interés por la inteligencia emocional? El interés por la inteligencia emocional viene porque se sabe que las habilidades que miden los test de inteligencia no son suficientes para predecir el éxito en la vida. No estamos diciendo el éxito escolar, el éxito en la vida. Digamos que la tesis sería, la tesis de este libro, aunque tiene muchas, pero la principal sería que los test de inteligencia son capaces de predecir el éxito académico, pero no el éxito en la vida de una manera global. El éxito en la vida lo proporciona la inteligencia emocional. Y si miramos los grandes líderes de la humanidad, o sea, indiscutibles, no liderazgos de estos temporales, o sea, mirábamos Gandhi, por ejemplo, un gran líder, o sea, todo era inteligencia emocional. Si miramos, por ejemplo, Martin Luther King, un gran líder, todo era inteligencia emocional. Si miramos la Madre Teresa, era inteligencia emocional. De hecho, era una persona súper... De hecho, si habéis visto la película, la institución que tenía en Nueva York la disolvió, porque no estaba de acuerdo digamos, en la manera que tenía de funcionar. Y digo, bueno, eso puede ser contraproducente ya, pero es un liderazgo, ¿de acuerdo? O Thich Nhat Hanh, por ejemplo. Un gran liderazgo. ¿Por qué? Porque hay mucha inteligencia emocional. Entonces, los test no miden la capacidad de éxito en la vida porque miden la inteligencia visual, la lingüística y la matemática, que lo que te dicen es que vas a ser un buen estudiante, pero no necesariamente que vas a ser un buen gestor, por ejemplo, un buen líder de un equipo, un buen capitán, un buen empleado también.
Entonces, ¿de qué se trataría? Se trataría de aunar, por un lado, la inteligencia racional con la inteligencia emocional, que están en lugares diferentes del cerebro. Tenemos los tres cerebros, esta es la teoría de los tres cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, que tiene 500 millones de años. Están ahí las respuestas más primitivas, las respuestas de supervivencia, respiración, latido cardíaco, reproducción. Tenemos el cerebro límbico, 200 millones de años, y ahí se encuentran las emociones. Y tenemos el neocórtex, que es la corteza cerebral, 100.000 años. Los animales, que son los que tienen cerebro límbico y cerebro reptiliano, tienen emociones. Si tenemos una mascota, un perrito, por ejemplo, el perrito vemos que se emociona, tiene alegría, tiene tristeza, tiene miedo y tiene enfado, que son las emociones básicas, ¿de acuerdo? Este señor, Paul Ekman, vive, un psicólogo social americano. Y este señor hizo un experimento muy ingenioso, como son estos experimentos de psicología social. Fue a Papúa Nueva Guinea y a unas tribus que estaban en la edad de piedra, es decir, paleolítico, que vivían como vivirían los antiguos seres humanos del paleolítico, les mostró unas caras. Y se dio cuenta de que había unas cuantas emociones que eran emociones que, al tener unos microgestos, eran emociones que traspasaban las culturas y que eran interpretables por personas de cualquier cultura. Y las 6 emociones básicas, 4 más 2, son alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa. Esas son las 4 emociones básicas. Digamos, alegría, tristeza, miedo y enfado. A mí me gusta ponerlas así, opuestas, porque yo entiendo que son opuestas, que son polares. Está por un lado la alegría, por otro lado la tristeza, por un lado el miedo y por otro el enfado. Y si nos damos cuenta, o sea, son contrarias, alegría, tristeza, miedo y enfado. Y yo digo, me gusta decir también que son, por un lado, unas son calientes y otras son frías. La alegría es una emoción caliente, el enfado es una emoción caliente. De hecho, existe la expresión estoy muy caliente, sentido de estoy muy enfadado, ¿de acuerdo? El miedo es una emoción fría, es una emoción que aleja. Y la tristeza, lo mismo. La tristeza es una emoción fría. En inglés se dice blue, es lo mismo que estar triste, estar deprimido. ¿De acuerdo? Y estas son las emociones. Alegría, tristeza, miedo y enfado. Alegría. La alegría es una emoción, digamos, que desde mi punto de vista es una emoción sobrevalorada. Sobrevalorada porque, digamos, en la sociedad que tenemos, que es una sociedad muy copia de la sociedad americana, de la sociedad norteamericana, muy Peter Pan, muy adolescente, muy superficial. La gente quiere parecer joven siempre, quiere tener siempre el aspecto juvenil, quiere tener la energía de los adolescentes, quiere no envejecer. La palabra de moda es disfrutar. Cuando yo era niño esa palabra no se utilizaba. Yo recuerdo que, por ejemplo, Coca-Cola, en el anuncio, en inglés ponía enjoy, disfruta Coca-Cola. En castellano era bebe Coca-Cola. O sea, como que tú bebes una Coca-Cola, no sé, si uno disfruta bebiendo Coca-Cola. O sea, y hoy en día esa palabra es la palabra que está permeando toda la sociedad. Siempre se dice, tienes que disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y parece que si no estás disfrutando, eres, como decimos aquí en España, eres un pringado, eres un perdedor. Y realmente, bueno, está bien que haya momentos de alegría en la vida, pero no tiene que ser todo alegría, ¿de acuerdo? Entonces, tratas de siempre estar bien. Tratas de, en todo momento, estar haciendo todo lo posible por estar bien. Y eso hace que
las otras emociones sean emociones que hay que ocultar. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que hay que ocultar. Se te dice, si una persona está triste, se le dice, no es para tanto, o no te preocupes, o todo esto pasará, o cuando la pandemia, fijaos, todo saldrá bien, todo saldrá bien, ha habido mucha gente que se ha muerto, ha habido mucha gente. Hoy me decía una compañera en el colegio, dice, todavía no he recuperado el olfato del COVID. Fijaos, o sea, todo saldrá bien. No, las cosas no salen bien. Hay muchas cosas que salen mal y forma parte de la vida. O sea, la vida tiene una parte de pérdida, pero esa parte de pérdida no se acepta. Hay una cosa que no he dicho, que todas estas emociones básicas no es una emoción. O sea, alegría no es solamente alegría, es estar contento, la euforia, que sería el grado máximo. Hay toda una constelación de emociones que tienen que ver con cada una de estas emociones básicas, ¿vale? Estar de buen humor, estar aliviado, un deleite, gozoso, entusiasmado, por supuesto, estar esperanzado, dichoso, ¿de acuerdo? Con tristeza, pero exactamente lo mismo. No es solamente estar triste, sino cualquier emoción que sea un tono bajo es una emoción de tristeza. Por ejemplo, estar ligeramente bajo, estar abatido, estar decepcionado, estar con pesar, estar con pesimismo, sentir desánimo o sentir desaliento o duelo o pérdida o aflicción o amargura. Todas son energías, son emociones de tristeza. Entonces, como decía, perdón, esta es avanzado. Esta es son emociones, es una emoción que está muy penalizada, ¿de acuerdo? Y se trata siempre como de salir de la tristeza. Y uno va al médico y le receta el antidepresivo correspondiente y no dándole tiempo a hacer el duelo correspondiente a la pérdida que va asociado a esa tristeza, al proceso natural que tiene que ocurrir. El miedo sería otra de las 4 emociones básicas. Y de nuevo, no solamente miedo. O sea, por ejemplo, el estrés es miedo. La angustia es miedo. La inquietud es miedo. La inseguridad es miedo. El nerviosismo es miedo. Es miedo disfrazado. Y muchas veces no le ponemos la palabra miedo. O sea, por ejemplo, tenemos que hacer en el trabajo una presentación de un proyecto y estamos nerviosos. Eso es miedo. Vamos a hacer un viaje y estamos inquietos. Eso es miedo. Entonces, tenemos que saber que estas emociones, no solamente el miedo, tal como lo reconocemos, pues miedo a, no sé, pues a una situación nueva, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. No, cualquier situación de esta pequeña que te causa inquietud, nerviosismo, es miedo. ¿De acuerdo? Y la siguiente es, el enfado. En la película del revés, de donde he cogido yo estas imágenes, la llaman ira. A mí no me gusta la palabra ira, porque ira es enfado en grado máximo. Y el enfado, de nuevo, es una constelación de emociones. Cualquier sensación de enojo, de mal humor, de estar un poquitín por dentro, así como revuelto, de encontrarse un poco mal. Yo digo rasposo, me gusta esa palabra, así como por dentro, como si algo te frotara y te hiciera así como una heridita, sentirse rasposo. Todo eso es enfado, aparte de que, por supuesto, la ira o la furia, que ya sería el enfado en grado máximo. El disgusto, sentirse disgustado, estar así un poquitín, pues eso es enfado, ¿de
acuerdo? El dolor también puede ser enfado. Por lo general será enfado, ¿de acuerdo? Y después podríamos también decir, como otra de las emociones básicas, que está la calma. A veces puede suceder que la calma sea ese trasfondo emocional que cuando no podemos poner palabras y dices, no, si es que no es alegría, es miedo, y puede ser una emoción también. Es decir, puede ser como el trasfondo, el lienzo sobre el cual pintamos las emociones. El lienzo está blanco, es como vemos ahí, un mar o un lago totalmente tranquilo, ese sería el lienzo. Y sería una sensación de calma, de quietud, en la que no hay nada, nada, y por lo general los budistas dirían que es el estado de la mente de Buda, que es un estado positivo, ¿de acuerdo? Sería un estado positivo. Pero bueno, habría que experimentarlo y verlo, y ver ese estado de quietud sobre el cual se dibujan, se pintan las emociones. En el budismo se dice que es nuestra verdadera naturaleza. Y la verdadera naturaleza con la que tenemos que contactar, ahí está la clave, en contactar con nuestra verdadera naturaleza, es una naturaleza de este tipo, es una naturaleza de tipo amorosa, de tipo tranquila, amorosa. A mí me gusta también comparar las 4 emociones con los 4 temperamentos. Tenemos las 4 emociones, alegría, tristeza, miedo, enfado, y los 4 temperamentos de los griegos, sanguíneo, melancólico, flemático y colérico, y esos serían los equivalentes. Cada uno de ellos exactamente la misma equivalencia que vemos aquí, el de arriba, alegría con sanguíneo, tristeza con melancólico, enfado con colérico y miedo con flemático. De nuevo vamos a hacer un paro, un gong, suena el gong, y nos vamos a preguntar qué estoy sintiendo en estos momentos. Y como tenemos la pista de las 4 emociones básicas, vamos a ver si lo que estamos sintiendo ahora lo podemos clasificar en una de estas 4 emociones básicas, en alegría, tristeza, miedo, enfado. ¿Vale? ¿Dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Lo estoy sintiendo en alguna parte en especial? ¿Lo estoy sintiendo en el pecho, en la garganta, quizá en la espalda, en el cuello, en la mandíbula? ¿Qué me está diciendo? ¿O qué estoy necesitando? Bueno, pues nada, la propuesta era esa, que colocáramos la emoción que estamos sintiendo en cualquiera de miedo o enfado. O calma también podría ser. Hay 3 ideas que van unidas, que a veces se confunden y conviene diferenciar. Por un lado está la emoción, por otro lado el sentimiento
y por otro el clima emocional. La emoción es una reacción que es puntual, dicen que dura 90 segundos y que es un mecanismo de supervivencia ante un estímulo externo. Lo tienen los animales. Después está el sentimiento, cuando a esa emoción le añadimos una idea y por tanto el sentimiento dura mucho más que la emoción. Puede durar días, semanas o incluso años. Y finalmente está el clima emocional, que es ese trasfondo emotivo en el que estamos viviendo en todo momento. Podemos estar, digamos, deprimidos, es decir, tenemos un clima emocional de tristeza y, sin embargo, dentro de ese clima emocional podemos tener emociones de alegría o incluso de enfado, pero existe un trasfondo de tristeza. Lo mismo ocurre con los temperamentos. El temperamento de una persona puede ser melancólica, es decir, triste, pero eso no significa que no sea capaz de alegrarse o enfadarse, ¿de acuerdo? O tener miedo. Bueno, Daniel Goleman, en su libro de inteligencia emocional, nos contaba cuáles eran los componentes de la inteligencia emocional, qué es lo que teníamos que trabajar, es una propuesta, para ser emocionalmente inteligentes. Y él hablaba de 5 componentes. Por un lado, la autoconciencia, que es la capacidad de conocer las propias emociones, es decir, ser capaz de mirar nuestro interior, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, por ejemplo. Estamos haciendo unas paradas y al hacer la parada decimos, a ver, ¿qué estoy sintiendo en estos momentos? ¿Pero lo que estoy sintiendo realmente es lo que estoy sintiendo o no es? Pues muchas veces las emociones van disfrazadas. Creemos que es una emoción cuando realmente es otra. Creemos que, por ejemplo, es un enfado cuando realmente lo que hay detrás es un miedo. ¿De acuerdo? Entonces, captar esos matices lleva tiempo, no es tan fácil como puede parecer. Otro es la autorregulación, es decir, en qué medida soy capaz y sé que ese enfado se me va a pasar, o que esa tristeza se va a pasar. Ser capaz de gestionar esa emoción. La motivación es la siguiente. La motivación está el famoso experimento que se hizo con los niños, que se les puso una golosina a un niño y se les decía, el experimentador, eran niños de 4 años, se les ponía una chuchería, una golosina, y se les decía, si eres capaz de no comértela, voy a salir de la habitación un momentito, si eres capaz de no comértela, cuando vuelva te daré 2. Entonces veías como algunos niños tenían estrategias para motivarse a sí mismos y no tomarse la golosina. Entonces, por ejemplo, cerraban los ojos, o se daban la vuelta, no la miraban, mientras que otros rápidamente cogían la chuchería y se la comían. Entonces, ese experimento se hizo seguimiento con respecto a esos niños, qué ocurrió con ellos a lo largo de los años, y se vio que aquellos que estaban demorando la gratificación, es decir, que eran capaces de no comerse la chuchería, eran personas que finalmente en la vida les iba mucho mejor. Incluso había 2 hermanos gemelos, un niño y una niña. El niño rápidamente se comió la golosina y la niña esperó. Ella había sido profesora de universidad finalmente y el niño pues no había hecho nada, así, digamos, desde el punto de vista convencional. Entonces, una de las cosas de la motivación es la automotivación. Es decir, en qué medida yo soy capaz de demorar la gratificación y esperar 5 años o 6 años, que lo que me va a costar estudiar una carrera más un máster, para tener dinero
en vez de terminar el instituto y decir, quiero trabajar y sé que voy a tener dinero ya. Entonces, eso es muy importante. Y eso es uno de los elementos de la inteligencia emocional. Entonces, estos tres primeros, el 1, el 2 y el 3, tienen que ver con la inteligencia intrapersonal. Ser capaz de ver uno en sí mismo, intrapersonal. Y los otros dos, el 4 y el 5, tienen que ver con la inteligencia interpersonal en la relación. El 4, la empatía, reconocer las emociones de los demás, darse cuenta de las emociones de los demás, pero si nos damos cuenta, el 4 está relacionado directamente con el 1. No voy a ser capaz de reconocer las emociones de los demás si no soy capaz de reconocer mis propias emociones. Y finalmente el 5, las habilidades sociales, capacidades para relacionarnos con los demás, para trabajar con los demás. Mirad, ¿y cómo podemos trabajar la inteligencia emocional? Pues fijaos, cualquier cosa que trabaje uno de estos elementos va a favorecer la inteligencia emocional. Por ejemplo, habilidades sociales. Si yo tengo que trabajar en equipo, si yo me veo obligado a trabajar en equipo, ya sea para un proyecto laboral o para un proyecto de ocio, sociales. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi tiempo libre, me dedico a una ONG, empatía, estoy trabajando el ítem número 4, ¿de acuerdo? Motivación, autorregulación, esos ya, digamos, tiene más que ver con el trabajo que yo hago dentro de mí mismo. O, por ejemplo, si yo hago en mi tiempo libre baile de salón, estoy trabajando las habilidades sociales. O si yo asisto a un grupo de teatro, estoy trabajando las habilidades sociales, el trabajo en equipo, estoy trabajando la empatía porque estoy trabajando con las emociones, estoy trabajando la autoconciencia, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden trabajar todas ellas de muchas maneras. A mí me gusta trabajarlas interiormente, pero es cierto que hay un aspecto social, exteriormente, que también ayuda a trabajarlo. Este es otra propuesta para trabajar. Hemos visto en las primeras diapositivas que podíamos ver si una emoción era saludable, neutra o insana. Después hemos visto las 4 emociones básicas. Y ahora presento este método, que es un método de la Universidad de Yale. Y hay 2 variables. Por un lado, la cantidad de energía que tienes, si tienes más o menos energía. Y por el otro lado, en qué medida lo que estás sintiendo es agradable o desagradable. Entonces, de nuevo, vamos a hacer una parada y vamos a ver qué estoy sintiendo en estos momentos, pero vamos a ver si somos capaces de colocarlo ahora aquí, en esta tabla que tenemos, de más a menos energía o de más desagradable a más agradable. ¿Cómo me encuentro en estos momentos?
Bueno, seguimos avanzando. Si nos damos cuenta, la cantidad de palabras que hay aquí es increíble. Y de hecho, el método Ruler es un método que también tiene mucha validez desde el punto de vista académico. Se han hecho estudios y se ha demostrado que aquellas personas que trabajan con el método Ruler aumentan mucho su conocimiento personal y mejoran su inteligencia emocional en general. Bueno, entonces, ¿qué estoy sintiendo en estos momentos? Hemos mirado ahí. Y de nuevo, ¿dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo o qué estoy necesitando? Habría, con respecto a las emociones, habría 4 pasos y digamos en cada uno de estos pasos podría estar taponada nuestra percepción. Podríamos tener dificultades. Por un lado está la percepción, por otro lado la identificación, por otro lado la gestión y por otro lado la respuesta. Podríamos tener dificultades de percepción, podríamos no identificar, no ser capaces de percibir en el cuerpo, de sentir en el cuerpo cuál es la sensación, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esa podría ser la primera dificultad. O sea, una persona que, por ejemplo, recurre sistemáticamente al alcohol, por ejemplo, el alcohol tapona las drogas, tapona la percepción. Pero no solamente una persona que, por ejemplo, hace deporte compulsivamente, está taponando la capacidad de percibir y de hecho muchas veces utiliza el deporte para no percibir o incluso la comida, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podría estar, digamos, la primera dificultad, no ser capaces de percibir las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, las percibimos en el cuerpo. El cuerpo es nuestra herramienta. Igual que el coche tiene unos indicadores, unos pilotos, que nos dicen si falta agua, si falta gasolina, si falta aceite, y atendemos a esos indicadores del automóvil, de la misma manera ocurre con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos proporciona los indicadores de cómo estamos funcionando. Y no tiene ningún sentido esos indicadores taponarlos. Los podemos taponar, pues eso, con el deporte, con el alcohol, pero podemos tomar también con los antidepresivos, con los medicamentos. Que bueno, quizá puntualmente sean necesarios en algún momento, pero tenemos que ser conscientes de que estamos tapando una información que el cuerpo nos está dando y que tiene un valor. ¿Vale? El paso siguiente, donde puede estar la dificultad, es en la identificación. Estos ejercicios que hemos hecho precisamente son ejercicios de identificación. O sea, ¿cómo llamo yo a esa emoción? ¿Cómo la llamo? Y para eso tenemos que tener un vocabulario emocional. No nos vale, me siento bien o me siento mal. No. Eso, bueno, una primera aproximación podría ser, como dijimos al principio, una emoción saludable, neutra o insana. ¿Vale? Pero hay que profundizar un poco más. Cuando una persona va a terapia, el terapeuta siempre le dice que lo exprese con palabras, que no valen las palabras genéricas, no vale el bien, el mal, pero tampoco valen interesante o agradable. Hay que profundizar más, ¿de acuerdo? El paso siguiente sería la gestión. Es decir, una vez que he identificado esa emoción, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la gestiono? Porque una cosa que no hemos dicho respecto al enfado antes, que es muy interesante, el enfado, digamos que hay como 2 tendencias hoy en día, ¿vale? Por un lado está la tendencia de uno tiene que expresar lo que siente, ¿de acuerdo? Tiene que expresar su ira, bueno, más o menos independientemente de las circunstancias. Y otra tendencia sería la represiva, que muchas veces se hace por defecto. Entonces, yo pienso que ninguna de las dos es correcta. Ni la represión es correcta, ni la expresión es correcta. O sea, hay que tener en cuenta que las emociones nos están dando principalmente información sobre nosotros mismos. Y es información para nosotros, no para los demás.
El enfado se dice, por ejemplo, que el enfado existe cuando se están traspasando tus límites. Dicho de otra manera, cuando no se está haciendo lo que tú quieres. Pues eso de traspasar los límites queda muy bonito. Pero no, es cuando no se está haciendo lo que tú quieres. Y lo que tú quieres son tus límites. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? De gestionar la emoción. Gestionar y dar una respuesta adecuada. Si yo estoy enfadado porque me han puesto una multa, evidentemente la respuesta no va a ser echarle la bronca a la persona que tenga al lado, que no tiene nada que ver con la multa. Digamos, nuestra forma de expresar, de ir por el mundo, tiene que ser una manera, algo que aporte, así lo entiendo yo. Entonces, la expresión de las emociones de una manera descontrolada no aporta. No significa que la tengas que reprimir, no, la tienes que gestionar. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a esto. ¿Cómo podemos trabajar con las emociones? ¿Cómo podemos tomar conciencia? Es decir, estamos trabajando aquí de los 5 elementos de la inteligencia emocional, estaríamos trabajando con el primero que es autoconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, podemos trabajar haciendo stops, como los que hemos hecho, o selfies. ¿Qué diferencia hay entre un selfie y un stop? Bueno, digamos que el stop está programado. El stop lo hacemos de una manera programada. Y el selfie es un ataque. Y dices, ahí me voy a parar yo y voy a ver qué es lo que me está pasando, ¿de acuerdo? Y el stop puede ser continuamente. Otra manera de hacerlo, de tomar conciencia, es mediante los escaneos corporales. Otra manera es mediante el mindfulness, mediante la meditación. Y otra manera es mediante el diario emocional. Como hemos hablado mucho y muchas veces del mindfulness, pues no vamos a hablar más. Pero mirad, sí que es interesante el diario emocional. ¿En qué consiste un diario emocional? Pues consiste en anotar al final del día cómo me ha ido el día emocionalmente. No hay que escribir todo. No es querido diario, hoy desayuné cereales con café. No, simplemente es qué ocurrió en el día que sea emocionalmente destacable. ¿Cuáles han sido mis emociones importantes? ¿Cuáles han sido los pensamientos que iban con las emociones? ¿Algún pensamiento antes? ¿Algún pensamiento después? ¿Cómo fue la secuencia? ¿De acuerdo? Es decir, antes, en la diapositiva anterior, hemos dicho de los selfies. Los selfies conviene hacerlos cuando tenemos un ataque de enfado, ataque de miedo, ataque de ego, ataque de lo que sea. Y después lo podemos poner en nuestro diario emocional. También, ¿de qué me he dado cuenta con respecto a mis emociones? ¿De qué me he dado cuenta? Bueno, sería bueno que nos diéramos cuenta de muchas cosas, pero no necesariamente. Y después, ¿qué experiencias de calma tuve? ¿Qué experiencias de paz tuve? A lo largo del día ha habido momentos de tranquilidad, de sosiego, de paz. ¿Qué ha sucedido para que yo me encontrara así? ¿Qué necesidades estaban cubiertas? ¿Qué necesidades estaban cubiertas? Porque en el ejercicio anterior, este ejercicio que hemos estado haciendo a lo largo de la sesión, ¿qué estoy sintiendo en estos momentos? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? También hemos dicho qué necesito en estos momentos. Entonces, cuando te encuentras bien, hay unas necesidades que están siendo cubiertas. ¿Qué necesidad está siendo cubierta en estos momentos? Vamos a hacer un ejercicio que va a ser el ejercicio, si no recuerdo mal, el ejercicio final, que es el siguiente. Imagina que un amigo
está pasando por una época de mucho sufrimiento, que ha fallado. ¿Qué le decimos en una situación así? Imagina que un amigo está pasando una época de mucho sufrimiento, ha fallado. ¿Qué le decimos en una situación así? La segunda pregunta es, trae a la conciencia una situación real o imaginaria, mejor real, en la que sientes que no has estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuál es el tono? Trae a tu conciencia una situación principalmente real, en la que sientes que no has estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuál es el tono? Trae a tu conciencia una situación real en la que sientes que no has estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuál es el tono?
La pregunta siguiente es: ¿qué diferencias hay entre cómo tratamos a un amigo y cómo nos tratamos a nosotros mismos? Y la última pregunta es: ¿qué cambiaría si os tratarais como vuestro mejor amigo? Bueno, supongo que hemos visto diferencias, ¿no? Y supongo que, por lo general, somos más amables con los demás que con nosotros mismos. Y la propuesta es obvia. Solamente vamos a estar con nosotros mismos hasta el final de nuestros días. Lo que pase fuera va a cambiar siempre. Y se trataría de que fuéramos capaces de tratarnos con esa amabilidad y con esa dulzura con que tratamos a la gente que queremos. Esa sería la propuesta. Eso se llama autocompasión. Dar compasión hacia nosotros mismos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Leo y Vladi. Gracias, Sí. Antonio. Gracias.